¿Qué pasó realmente con Adán y Eva después del Edén? Más allá de lo que conocemos en el relato bíblico, hay un velo de misterio que envuelve sus últimos días, un enigma que despierta preguntas profundas sobre espiritualidad, propósito y conexión divina. Imagina por un momento que la historia que creías completa es solo una parte del rompecabezas. ¿Qué lecciones ocultas podrían revelarse al explorar lo que la Biblia no nos cuenta? En un mundo donde buscamos constantemente respuestas sobre nuestra existencia y nuestro vínculo con lo trascendental, descubrir estos detalles puede transformar nuestra perspectiva espiritual y personal. Adán y Eva no son solo figuras del pasado. Representan un espejo de nuestras luchas internas, nuestras elecciones y nuestra búsqueda de redención. Al adentrarte en lo que quizá nunca se ha contado, podrías encontrar claves que resuenen con tu propia vida, ayudándote a comprender mejor tu camino en este mundo y tu relación con lo divino. Este viaje no es solo sobre ellos, sino sobre ti. ¿Qué significados más profundos podrías descubrir al explorar las verdades no dichas? Si alguna vez te has preguntado qué más podría haber en la historia más antigua de la humanidad, ahora es el momento de abrir tu mente y tu espíritu a nuevas posibilidades. Las respuestas podrían estar más cerca de lo que imaginas. La espiritualidad es un aspecto esencial de la experiencia humana, ya que busca responder preguntas fundamentales sobre el propósito, el origen y el destino de la vida. Dentro de este marco, la historia de Adán y Eva ha sido una narrativa central en diversas tradiciones religiosas, especialmente en el cristianismo y el judaísmo. Sin embargo, más allá de lo que la Biblia relata, existen interpretaciones y reflexiones que intentan llenar los vacíos sobre sus últimos días, explorando dimensiones espirituales que trascienden el texto sagrado. En este contexto, Adão e Eva, o que a Bíblia não conta sobre seus últimos dias, planteia interrogantes profundas sobre el significado de la caída, la redención y la conexión humana con lo divino. Este enfoque no solo invita a reconsiderar la narrativa tradicional, sino que también fomenta un diálogo sobre cómo los primeros seres humanos enfrentaron las consecuencias de sus decisiones y el impacto espiritual que esto tuvo en generaciones posteriores. Para comprender este tema, es crucial reconocer que la espiritualidad no se limita a dogmas o textos religiosos, sino que abarca una búsqueda personal de verdad y trascendencia. La historia de Adán y Eva, reinterpretada desde esta perspectiva, ofrece una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos humanos universales, el arrepentimiento, el perdón y el deseo de reconexión con lo sagrado. En un mundo donde las personas buscan sentido en medio de incertidumbres, explorar estas narrativas desde un enfoque espiritual puede proporcionar herramientas para enfrentar dilemas contemporáneos. La importancia de este tema radica en su capacidad de conectar historias ancestrales con las inquietudes actuales, promoviendo una comprensión más profunda de nuestra relación con lo divino y con nosotros mismos. Tu interés en descobrir más sobre Adão e Eva, o que a Bíblia não conta sobre seus últimos dias, es fundamental para enriquecer este diálogo. Comparte tus pensamientos en los comentarios y únete a la discusión. Tu perspectiva puede abrir nuevas ideas. Suscríbete para no perderte contenido exclusivo y sigue explorando con nosotros. Tu participación marca la diferencia. La historia de Adán y Eva, más allá del relato bíblico, ofrece una oportunidad para reflexionar sobre temas profundos de espiritualidad, como el propósito, la conexión con lo divino y el aprendizaje a través de la experiencia humana. Comprender sus últimos días, aunque no estén detallados en las Escrituras, puede inspirarnos a explorar nuestro propio camino espiritual. Un objetivo clave es identificar cómo las decisiones de Adán y Eva
tras su salida del Edén, reflejan los desafíos que enfrentamos al buscar equilibrio entre lo material y lo espiritual. Por ejemplo, podemos imaginar cómo aprendieron a vivir en un mundo lleno de incertidumbre, lo que nos invita a reflexionar sobre nuestra capacidad para adaptarnos y encontrar paz en medio de las adversidades. Un paso práctico es dedicar tiempo a la introspección. Pregúntate, ¿cómo manejo las consecuencias de mis decisiones? ¿Busco reconectar con mi esencia espiritual en momentos de dificultad? Practicar la meditación o la oración puede ser una herramienta útil para fortalecer esta conexión. Además, considera cómo las relaciones humanas, como la de Adán y Eva, pueden ser un espejo de nuestra relación con lo divino. Cultiva vínculos basados en la compasión y el entendimiento mutuo, recordando que cada interacción es una oportunidad para crecer espiritualmente. Finalmente, adopta una perspectiva de aprendizaje continuo. Así como Adán y Eva pudieron encontrar sentido en su nueva realidad, tú también puedes transformar los desafíos en oportunidades para profundizar tu espiritualidad. En el ámbito de la espiritualidad, un momento crucial que subraya la urgencia de comprender los últimos días de Adán y Eva, más allá de lo que la Biblia narra, surge al enfrentar la desconexión espiritual que muchos experimentan en la actualidad. Este distanciamiento se refleja en la incapacidad de reconocer las raíces profundas de la humanidad y su propósito divino. La historia de Adán y Eva no solo marca el inicio de la humanidad, sino que también simboliza la lucha interna entre el libre albedrío y la obediencia espiritual. El conflicto principal radica en cómo las interpretaciones limitadas de los textos sagrados han llevado a una comprensión fragmentada de su legado. Al ignorar los detalles no contados, se pierde una oportunidad vital para reflexionar sobre las lecciones que podrían transformar nuestra relación con lo divino y con nosotros mismos. Este vacío interpretativo fomenta una desconexión con el propósito espiritual que trasciende generaciones. Un ejemplo claro de esta urgencia es la creciente búsqueda de sentido en un mundo marcado por el materialismo y la incertidumbre. Sin una comprensión profunda de los aspectos espirituales de la existencia, las personas corren el riesgo de perderse en un ciclo de insatisfacción y vacío. Es imperativo abordar este conflicto para reconectar con las enseñanzas universales que trascienden el tiempo y guían hacia una vida más plena y consciente. En el marco de la espiritualidad, la narrativa de Adán y Eva, más allá de lo que la Biblia relata, abre un espacio para reflexionar sobre los aspectos menos explorados de su existencia. Según diversas interpretaciones, su historia no solo representa el origen de la humanidad, sino también un símbolo profundo de la conexión entre lo divino y lo terrenal. Esto sugiere que sus últimos días podrían contener lecciones espirituales que trascienden el texto bíblico. Una de las claves para entender esta perspectiva es considerar la caída del Edén como un proceso de aprendizaje espiritual. La expulsión del paraíso no solo marcó el inicio de una vida de trabajo y sufrimiento, sino también una oportunidad para que Adán y Eva desarrollaran conciencia, responsabilidad y conexión con su propósito divino. Ejemplo de esto es cómo enfrentaron las adversidades en un mundo desconocido, lo cual simboliza el camino humano hacia la trascendencia. Otro concepto esencial es la noción de dualidad. Adán y Eva representan la unión entre lo masculino y lo femenino, lo material y lo espiritual. Esta dualidad no implica oposición, sino complementariedad, lo que resalta la importancia del equilibrio en la vida espiritual. Además,
Algunos enfoques espirituales sugieren que sus últimos días estuvieron marcados por una búsqueda de redención y reconciliación con lo divino. Esto se refleja en relatos extracanónicos que describen su conexión renovada con Dios, lo que podría interpretarse como un mensaje de esperanza y transformación. En este contexto, la historia de Adán y Eva no solo se limita a un relato de origen, sino que también invita a reflexionar sobre el poder del libre albedrío y las consecuencias de las decisiones humanas. Explorar los últimos días de Adán y Eva desde una perspectiva espiritual puede ofrecer enseñanzas prácticas para la vida cotidiana. Por ejemplo, al reflexionar sobre su experiencia de adaptación fuera del Edén, podemos identificar paralelismos con los desafíos que enfrentamos al salir de nuestra zona de confort. Esto nos invita a desarrollar resiliencia espiritual, aprendiendo a aceptar los cambios como oportunidades de crecimiento personal. Un desafío común en la práctica de estas ideas es la resistencia interna al cambio. Muchas personas se sienten atrapadas por el miedo o la incertidumbre. Una estrategia para superar este obstáculo es la meditación guiada, enfocándose en la aceptación y la confianza en el proceso divino. Esto puede ayudar a fortalecer la fe y encontrar paz, incluso en momentos de adversidad. Otro aspecto práctico es cómo Adán y Eva pudieron haber cultivado una conexión más profunda con la naturaleza tras su expulsión. En nuestra vida moderna, podemos aplicar esto dedicando tiempo a actividades al aire libre, como caminatas conscientes, que nos permitan reconectar con la creación y nutrir nuestra espiritualidad. Además, la narrativa sugiere la importancia de la unidad familiar en tiempos de prueba. Implementar rituales familiares, como oraciones conjuntas o momentos de reflexión, puede fortalecer los lazos y fomentar un ambiente de apoyo mutuo. Finalmente, es crucial reconocer que los errores no definen nuestro valor espiritual. Practicar el perdón hacia uno mismo y hacia los demás, inspirado en esta historia, puede ser un paso poderoso hacia la sanación y el crecimiento personal. La narrativa de Adán e Eva, o que a Biblia non conta sobre seus últimos días, ofrece una perspectiva única que desafía las interpretaciones tradicionales, abriendo un espacio de reflexión profunda en la espiritualidad. En este punto de la historia emerge un enfoque avanzado, la conexión entre la caída de Adán y Eva y el concepto de redención personal en la espiritualidad contemporánea. Este vínculo invita a explorar cómo los errores y aprendizajes de los primeros humanos pueden resonar en la vida moderna. Un ejemplo clave es el simbolismo del árbol del conocimiento. Algunos expertos en espiritualidad sugieren que este no solo representa la desobediencia, sino también el despertar de la conciencia humana. Esto podría interpretarse como un llamado a abrazar tanto la luz como la sombra dentro de nosotros mismos, reconociendo que ambas son esenciales para el crecimiento espiritual. Otro elemento crucial es el exilio del Edén. En lugar de verlo únicamente como un castigo, algunos estudiosos lo consideran una metáfora de la transición hacia la autonomía espiritual. Este acto de ser expulsados puede reflejar el momento en que cada individuo debe asumir la responsabilidad de su propio camino. Además, el papel de Eva como portadora de vida tras la caída subraya la capacidad de transformación y creación a pesar de los desafíos. Esto resalta un mensaje esperanzador. Incluso en medio de la adversidad, la espiritualidad puede florecer. La narrativa de Adán y Eva y los aspectos no documentados en la Biblia sobre sus últimos días han generado un interés profundo en el ámbito de la espiritualidad. Según estudios teológicos, como los realizados por el Dr. Richard Friedman, experto en textos bíblicos,
Los relatos de Génesis pueden interpretarse no solo como hechos históricos, sino como metáforas que reflejan la condición humana y la búsqueda de trascendencia. Esto abre la puerta a explorar las implicaciones espirituales de sus últimos días, más allá del texto literal. En términos de espiritualidad, comprender estas historias desde una perspectiva simbólica puede ofrecer herramientas para enfrentar desafíos contemporáneos. Por ejemplo, el concepto de la caída puede relacionarse con la lucha interna del ser humano entre el ego y la conexión con lo divino. Según Carl Jung, esta narrativa arquetípica resuena en el inconsciente colectivo, sugiriendo que su relevancia trasciende el tiempo. Un caso práctico es el creciente interés en prácticas de mindfulness y reconexión espiritual en sociedades modernas. Estas prácticas, según un estudio de la Universidad de Harvard, han demostrado reducir el estrés y aumentar el bienestar, lo que refleja el anhelo humano por regresar a un estado edénico de paz interior. Finalmente, explorar lo que la Biblia no cuenta sobre Adán y Eva fomenta la reflexión sobre la relación entre humanidad y divinidad, promoviendo una espiritualidad más consciente y conectada. Cuando reflexionamos sobre Adán e Eva, o que a Biblia non conta sobre seus últimos días, desde la perspectiva de la espiritualidad, surge una invitación a profundizar en las enseñanzas que van más allá del texto literal. Este enfoque nos lleva a cuestionar qué simbolismos o mensajes ocultos podrían estar presentes en su historia. Expertos en estudios bíblicos y espiritualidad coinciden en que el relato de Adán y Eva no solo habla de un inicio, sino también de un aprendizaje continuo sobre la dualidad, la elección y la conexión con lo divino. Por ejemplo, algunos estudiosos mencionan que el destierro del Edén puede interpretarse como un llamado a la responsabilidad espiritual. No es solo un castigo, sino una oportunidad para que la humanidad evolucione y reconozca su poder de creación y transformación. ¿Sabías que, según ciertos textos apócrifos, Adán y Eva continuaron buscando la reconciliación con lo divino durante sus últimos días? Esto refuerza la idea de que la espiritualidad es un camino constante, no un destino fijo. Además, la serpiente, tradicionalmente vista como símbolo de tentación, también puede representar el despertar de la conciencia. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué aspectos de nuestra vida cotidiana nos desafían a crecer espiritualmente? Si aún tienes dudas, recuerda que la espiritualidad no se trata de respuestas absolutas, sino de explorar preguntas que nos acerquen a nuestra esencia. Al final, el verdadero Edén podría estar en nuestra capacidad de vivir con propósito y conexión. El análisis de Adán e Eva, o que a Bíblia não conta sobre seus últimos dias, ofrece una perspectiva profunda sobre los aspectos menos explorados de la espiritualidad humana, destacando la conexión entre lo divino y lo terrenal. Este enfoque invita a reflexionar sobre cómo las historias fundacionales pueden ofrecer enseñanzas para nuestra vida cotidiana, especialmente en términos de propósito, resiliencia y conexión espiritual. Una de las principales lecciones es la importancia de trascender las interpretaciones literales y abrirse a una comprensión más simbólica y personal de los relatos espirituales. Esto no solo enriquece nuestra perspectiva, sino que también fomenta una relación más íntima con nuestra fe y creencias, permitiendo una mayor introspección. Aplicar estos aprendizajes puede transformar nuestra manera de enfrentar los desafíos diarios, ayudándonos a encontrar significado incluso en las adversidades. Reconocer las lecciones ocultas en estas narrativas nos permite crecer espiritualmente y fortalecer nuestra conexión con lo sagrado. Como siguiente paso, dedica tiempo a meditar sobre cómo estas enseñanzas pueden integrarse en tu vida diaria.
Reflexiona sobre tus propias experiencias y busca paralelismos con las lecciones descritas. Esto te permitirá profundizar en tu camino espiritual y descubrir nuevas formas de evolución personal. Atrévete a explorar estas verdades más allá de lo evidente. Tu crecimiento espiritual está en tus manos. Comienza hoy este viaje transformador. La historia de Adán y Eva, reinterpretada a través de la lente de sus últimos días, nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestra conexión con lo divino y el propósito de nuestra existencia. Más allá de los relatos tradicionales, esta perspectiva nos recuerda que la espiritualidad no es estática, sino un viaje continuo de autodescubrimiento y transformación. Cada etapa de sus vidas nos habla de la resiliencia, la búsqueda de redención y la capacidad de encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. En el contexto de la espiritualidad, Adán y Eva representan nuestra humanidad compartida, seres imperfectos que, a pesar de sus errores, buscan reconectar con lo sagrado. Sus últimos días simbolizan la reconciliación con el pasado y la aceptación de la impermanencia, enseñándonos que el verdadero crecimiento espiritual nace de enfrentar nuestras sombras con valentía y humildad. Este relato también nos motiva a cuestionar lo que damos por sentado y a explorar más allá de las narrativas convencionales. Nos invita a abrir el corazón y la mente a nuevas interpretaciones, reconociendo que cada historia, incluso las más antiguas, puede ofrecer lecciones frescas y relevantes para nuestra vida actual. Al final, la esencia de esta reflexión radica en recordar que, como Adán y Eva, todos somos peregrinos en busca de significado. Que nuestras elecciones diarias reflejen el deseo de vivir con propósito, amor y conexión espiritual.